Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Venezuela, estos son los hechos. Este es el video, ya lo van a ver a continuación, que tiene a 2 bomberos en Venezuela a punto de pasar 20 años en prisión. Como podrán ver, estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro en la estación número 8, Apartadero. Pues el mismo está haciendo el recorrido de inspección. Como podrán notar, aquí está caminando por el pasillo el presidente Maduro haciendo inspección de la misma. Esta es solo una parte del video, más adelante lo veremos completo porque dura más o menos 2 minutos. Para los bomberos, por supuesto, es una broma que puede ser considerada como instigación al odio, según el presidente Maduro. Esto demuestra la tolerancia cero, que no existe ya en Venezuela, del régimen a estas críticas y hasta dónde es capaz de llegar Nicolás Maduro para silenciar al pueblo venezolano y a sus detractores. 20 años, según eso, estarían en prisión estos 2 bomberos que filmaron el video y lo hicieron viral en las redes. De esta manera comenzamos, bienvenidos. Una sátira, una broma, un video en contra del presidente Nicolás Maduro, pues es hoy el centro de una fuerte controversia en Venezuela, y no solo porque el video se viralizó en las redes sociales, sino por las implicaciones penales de las que son hoy sujetos estos 2 bomberos que pues montaron el video y para algunos fue burlesco contra el presidente. Como podrán ver, estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro en la estación número 8, Apartadero. Pues el mismo está haciendo el recorrido de inspección. Como podrán notar, aquí está caminando por el pasillo el presidente Maduro haciendo inspección de la misma y dándonos instrucciones de la estación, cómo está y las dotaciones que él viene trayendo o va a traer o ofreciendo pues a la estación del Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida. Como podrán ver, pues él mismo está verificando cómo está la grama, si está en buen estado o no, y pues ahí están dándole el gusto bueno ahí de que sí hay grama buena, que es lo único que tenemos bueno aquí de estación. No hay. Y también pues, verificando, como se dan de cuenta, pues la silla como la tenemos. Señor Maduro, pase por aquí adentro para que vea la demás instalación, la parte de la instalación de la estación. Venga, presidente Maduro, pase adelante. Ya vamos para allá. Pásalo al baño para que vea. Para que vea las condiciones del baño. Como ustedes lo están notando, pues el señor presidente haciendo su recorrido en la estación a la cocina para que vea las condiciones como están. El mismo no habla mucho, está como un poquito callado, no sé qué opina, será porque le estamos pidiendo mucho o no. Ya se retira el presidente haciendo su recorrido por el páramo, esperando su respuesta pronto a su visita. Una burla para unos. Cuando también escuchamos todo el video podemos encontrarnos también con una denuncia sin duda alguna y una sátira frente a lo que sucede en Venezuela y de esta inspección de lo que ellos llaman pues es el presidente Nicolás Maduro y lo que ustedes veían que es un burro, es un animal el que visita la estación de bomberos. Vamos a hablar sobre este tema con Raima Suprani, ella es caricaturista venezolana, nos encuentra en Miami, Florida, nos acompaña desde allá, y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Raima, ¿qué opina usted de ese video? ¿Cómo lo cataloga usted? ¿Cómo lo mira? Bueno, a mí me parece que es un video pues con humor popular, como existe en cualquier país. Obviamente los gobiernos totalitarios y las tiranías no tienen humor y no tienen tolerancia para reírse pues de sí mismos y de los desastres que están poniendo. Me llama la atención porque el bombero dice que es un recorrido de inspección del presidente donde está dando instrucciones, donde está ofreciendo y verificando.
a mí me parece que la comparación con el burro, pues es un poco, le queda un poco grande, porque definitivamente el burro por historia de tanto de los países latinoamericanos ha sido un animal de trabajo, un animal noble, un animal de carga, un animal donde se le ha puesto muchísimas cosas de trabajo, y todos sabemos que en Venezuela pues no existe nada de eso, mucho menos del gobierno que ha sido desastroso para los resultados económicos, políticos y sociales, y donde la gente se está yendo y se está huyendo para prácticamente preservar su vida y para mantener una línea de cuidado que, bueno, ustedes los colombianos saben muy bien que han sido afectados por todo este éxodo venezolano, ¿no? Jairo, ¿cuál es su lectura de ese video? Interesante la que tiene Raima frente a esa comparación con un burro. ¿Y usted cómo lo ve? Porque para algunos es una burla, para otros una denuncia dura la que se hace. Andrea, yo comparto 100% las afirmaciones de mi panelista, pero de manera particular creo que este video simple y llanamente es una sátira política que demuestra no solamente cuál es la percepción que tiene un sector importante de la sociedad del quien se autodenomina el presidente de Venezuela, que realmente es un dictador, demuestra el corte que tienen ellos, ese miedo a burlarse de sí mismos, ese temor al humor, pero de manera particular hay unos mensajes que yo creo que están muy bien lanzados de lo que escuchamos en el video. ¿Cuándo va a venir, señor presidente Maduro, a ver cómo están las cosas, compararlo con un burro? Yo estoy de acuerdo que los burros en América Latina representan otras cosas. Muy seguramente quien debería estar ofendido en este caso es el burro, no la administración de Maduro. Pero yo creo que esto demuestra la situación crítica que se vive en una dictadura donde la sátira política, el humor y la denuncia popular o social ya no hay lugar para ella. Ahora, Raima, ¿cómo se entiende, o más bien, ya es fácil entender, pero eso significa que realmente toda acción de libertad de expresión, ya sea en redes sociales y menos en el periodismo, conocemos también tu caso, puedan ventilarse en Venezuela cuando dos bomberos graban este video, lo hacen viral, sí, pero pueden enfrentar 20 años de prisión? Bueno, Andrea, digamos que el humor ha tenido desde toda la vida, desde la historia creativa del humor, se han hecho comparaciones con animales, desde podemos buscar los caprichos de Goya, un artista de esa magnitud, y podemos encontrar muchísimas similitudes de lo que es el acto social y lo que es la estructura sociológica de una sociedad, pues con el tema de animales. Yo creo que estos gobiernos totalitarios utilizan, por supuesto, estas nuevas leyes como la que se implantó en Venezuela, que es la ley de instigador al odio, como una manera de censura, una manera de amedrentar la crítica social, porque no podemos, o sea, se nos hace ya una caricatura en sí misma pensar que una persona que hace un video como este, que es una sátira, pues pueda tener unos cargos de 20 años de cárcel, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un gobierno que no acepta ningún tipo de críticas, donde hay una penalización exagerada, donde no va a haber justicia ni va a haber un juicio, digamos, coherente dentro de lo que serían los ámbitos naturales de la justicia del mundo contemporáneo, sino que simplemente se convierten en unos Mahoma, donde no pueden ser tocados, no pueden ser, digamos, satirizados. Y esto deja a la opinión en un alto riesgo, porque simplemente lo que se quiere hacer es escarnio público de someter a 20 años de prisión a dos bomberos para que más nadie pueda hacer críticas al gobierno y que, bueno, sembrar el miedo, ¿no? Además, Jairo, que se le olvida a este régimen que hay burros famosos. George Bush, por ejemplo, era un burro famoso, satirizado en la prensa estadounidense. Claro que sí. Y recordando aquí, Hugo Chávez le dijo una vez, Bush, you are a donkey. Bush, usted es un burro.
Entonces, ahora se ofende Nicolás Maduro por eso. No, es que hace parte de la partitura de una dictadura. Es más, si tú tienes en cuenta lo importante que fue esta ley de sancionar conductas que ellos consideran odio, terminó siendo no solamente una mordaza para los medios de comunicación, ya llega incluso hasta sectores diferentes que podemos identificar con el sector privado, con el sector público. En un país en donde no existiera este tipo de situaciones tan críticas, en donde la línea del derecho, pero de manera particular el respeto a la libertad de expresión tuviera un papel preponderante, no estaríamos en esta situación. Es más, yo creo que ni siquiera hubiéramos llegado en el caso de unos bomberos a una situación de una investigación disciplinaria por cuenta de faltarle el respeto al presidente venezolano. Esto demuestra el miedo que le tienen a la crítica, el temor que les genera cualquier situación donde la sátira política pueda dejarlos en una situación incómoda, y de manera particular aprovechan este tipo de situaciones para enviar un mensaje de temor, de miedo a la sociedad. Aquí el asunto no es el odio, aquí el tema verdaderamente es la incapacidad de una dictadura y el miedo que le tiene a la libertad de expresión. Y no solo le molesta el video, no solo le molestan los bomberos, en este caso, sí, por ponerlo, no, porque hacemos todo lo que le molesta, sino que le molesta también que lo ridiculicen en este video, según él, y que le pregunten por el video. Porque vimos cómo con ofensas también respondió el presidente venezolano Nicolás Maduro a las preguntas de un periodista de la agencia de noticias francesa AFP, cuando lo cuestionó por su profesionalismo al preguntarle justamente sobre los bomberos y el video. Escuchemos. Su opinión sobre la detención de 2 bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, ¿no? Y además la acusación por delitos de odio, por instigación al odio agravado. Quería saber su opinión sobre ese asunto. Esto es una pregunta para esta rueda de prensa, ¿verdad? Bueno, ¿eres periodista? Sí. ¿Te graduaste a dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te la orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Ah, imagínate tú. Está bien, no te la voy a responder. Muy bien. Porque no es el nivel, compadre. No, muy bien, muy bien. Este no es el nivel. Raima, frente a eso, pues no es una novedad que Nicolás Maduro reaccione así frente a un periodista. Ya es algo más que se suma a todo lo que sucede. Ahora, la cuestión es, desde adentro todavía, ¿qué se puede hacer? Porque también se lo digo con mucho respeto, ya a los periodistas les ha tocado salir, usted también está afuera, otros están afuera, otros vienen y van, pero sin embargo los que quedan... ¿ante qué están? ¿Ante qué escenario están? Yo le decía ahorita a Jairo, en algún momento uno le debe dar hasta ya miedo preguntar. ¿Y por qué no? Decir, sí, tengo miedo de preguntar porque no sé qué me va a pasar. Bueno, esta es una situación que se ha visto muchísimas veces, el tema de las ruedas de prensa con las preguntas que solamente el gobierno quiere que le hagan. O sea, no les interesa someterse a preguntas incómodas, a preguntas que realmente cuestionen el malestar social y mucho menos la responsabilidad que tienen estar frente a un gobierno que no está dando respuestas a los venezolanos. Hace poco hubo un escándalo por el presidente Maduro en un banquete en Turquía, comiendo en un restaurante muy caro, cuando sabemos que los venezolanos se están muriendo de hambre y que tenemos niños que mueren por desnutrición y por falta de alimentos. Esto es absolutamente vergonzoso. Raima hacía referencia, Jairo, a ese video en Turquía de uno de los restaurantes más caros del mundo, comiendo carne, habano, con su nombre, y eso ha tenido unas repercusiones mucho en los restaurantes que hay en Miami, en Nueva York, de la misma cadena, e incluso pues en Turquía. Y uno se pregunta, ¿qué le debería dar más vergüenza a Nicolás Maduro? Estar comiendo carne y dándose esos lujos, una cuenta de casi $600, según él no la pagó él, pero $600 debe costar lo que él y Silvia comieron, o ser comparado con un burro. Yo creo que los casos son diametralmente opuestos, pero sin lugar a dudas, como somos conscientes en América Latina de la dura situación que se vive, especialmente la crisis por cuenta de la falta de alimentación para la población en términos generales, lanzar un video en donde esta persona se está deleitando, no sé, utilizar una palabra diferente frente a las cámaras, haciendo un derroche de tranquilidad, de opulencia, de dinero, de capacidad,
de poder adquirir lo que quiera cuando el pueblo que él dice representar se encuentra en las condiciones más precarias que quizás en los últimos 50 años no se ha vivido en Venezuela y en muchos países de América Latina. Yo creo que el mensaje es devastador. No sé cómo lo puede entender uno desde Venezuela cuando ve el número importante de ciudadanos que acuden hasta la basura a buscar alimentos y ver que su presidente tiene no solamente la desfachatez de acudir a un restaurante de ese perfil, sino hacer gala de este tipo de situaciones. Yo creo que él debería darle vergüenza a eso y reírse quizás del tema de la comparación del burro. Ganaría mucho más, pero creo que esta es una fotografía simple y llanamente que demuestra las diferentes facetas de un dictador que en el exterior es feliz teniendo atenciones como si fuera un príncipe y un rey, pero internamente se comporta como un tirano más. La pregunta de hoy para nuestros televidentes en @NTN24 Zoom es si los bomberos que grabaron ese video merecen ese castigo de hasta 20 años de prisión. Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom Venezuela. Y esta evasión a la respuesta del periodista de AFP por parte de Nicolás Maduro pues ha generado la reacción de los periodistas venezolanos, quienes de una manera específica, mediante un video, le exigen al mandatario responder la pregunta hecha por su colega. Este es el video. Esa pregunta es importante porque refleja el nivel de deterioro de las libertades en Venezuela. Porque se trata de una detención arbitraria, violatoria de los derechos humanos. Porque es necesario decirle al mundo que meterse con usted significarían 20 años de cárcel. Responderla evidenciaría ante el mundo que no existe ni democracia ni disidencia. Y no la quiso responder, como tampoco ha querido darle respuesta a tantas necesidades que tienen los venezolanos. Porque la libertad de expresión es un derecho y no se negocia. Yo me gradué en la Universidad de los Andes. Yo me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo me gradué en la Universidad del Zulia. Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela. ¿Y tú, Nicolás? Y tú, Nicolás, los periodistas le preguntan, es importante contestar, yo me gradué de tal, tengo tal profesión, ¿y usted de dónde, señor presidente? Raima, yo sé que esta pregunta puede resultar tan obvia, pero muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es la situación real de la libertad de prensa en Venezuela? Porque empezaron por los medios de televisión, periodistas, no hay periódicos, se les acabó el papel. La mayoría, el 60% creo, de los medios también son parte ya del gobierno, comprados por el gobierno. E imagínense, llegaron hasta las redes sociales, donde muchos creían que esa iba a ser el caldo de cultivo, claro, el lugar donde podían todos, los tuiteros, los periodistas, los civiles, agarrarse de ahí. Y parece que tampoco. Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, esto ha sido un desmontaje de la libertad de expresión progresivo. Ha durado muchos años, digamos, en ese proceso. Inicialmente se empezó con las radios, donde no se les aprobó las nuevas concesiones y muchas tuvieron que cerrar, otras fueron silenciadas. Después se atacó las televisoras. Y lo que dejaron para el final, para el postre, como digo yo, fue la prensa escrita, donde, bueno, unas se les asfixió con el tema de multas o con el tema de no darles posibilidades de importar el papel para imprimir. Otras, como el Universal, fueron compradas por el gobierno, se mantienen actualmente como un medio, digamos, de propaganda, donde no hay noticias, es como una realidad paralela y donde pues no se puede atacar ahí ningún tipo de temas que sea incómodo al gobierno. Y ahora, por supuesto, con el tema de las redes sociales, hemos tenido casos como el de Inesita Terrible, que fue encarcelada por sus Twitter y que ahora se encuentra en España. Y hay muchos otros casos que han sido también allanados y han sido buscados y perseguidos. Es decir, que es un gobierno que ha desplegado sus tentáculos, por supuesto, para silenciar, para crear este miedo a opinar, a que la gente tenga una postura clara y libre de lo que quiere o de lo que ve. Y bueno, y tratar de canalizar un pensamiento único y una realidad paralela, porque un presidente que dice que
o unos ministros o un tren de gobierno que dice que los venezolanos no huyen de Venezuela a Colombia, sino que se van de shopping, pues es un cinismo. A veces yo pienso como caricaturista que la realidad está tan desfigurada, está tan deformada por este gobierno, es tan grotesca que pareciera la realidad más caricaturista. O sea, la realidad es una caricatura en sí misma. A veces nos cuesta hacer la caricatura porque ya la realidad en sí misma lo es y es extrema, ¿no? Jairo, acabaron con los medios, como dice Raima, poco a poco. Acabaron con la prensa libre, con la prensa independiente, con la prensa privada, acabaron con los periodistas. Sí. ¿Por quién más van? Andrea, van por los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que desmontaron todo el concepto de libertad de prensa, no solamente la capacidad que tienen los medios de comunicación de informar, de buscar noticias, de producir contenidos, acabaron con los periodistas, los limitaron, los persiguieron, los mandaron al exilio. Hay situaciones críticas que comprometen hasta la vida y la integridad de muchas otras personas. Algunos lograron irse al exilio, pero todavía tienen miedo a las opiniones de los demás. No contentos con acabar con la libertad de prensa, ahora buscan acabar por completo con la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos de dar no solamente la opinión relacionada con algún acontecimiento especial, sino particularmente con la capacidad que tenemos nosotros de criticar las administraciones, de criticar a quienes son las personas que representan los mayores intereses en el Estado, la capacidad que tenemos nosotros de burlarnos de sí mismos, especialmente en situaciones críticas. No contentos con acabar la libertad de prensa, empezaron ahora a acabar, a pulverizar la libertad de expresión. Simple y llanamente, lo que estamos buscando en estos momentos es ver una dictadura que no tiene límites y que utiliza cualquier herramienta jurídica, como puede ser una ley que busca controlar el odio, para generar miedo, para arrinconarlos por completo. No puedes comer, no puedes vivir en democracia, no puedes escuchar, no puedes pensar, no puedes escuchar contenidos decentes, y ahora, para peor dolor, te limito tu capacidad de expresión. Es una dictadura desde todo punto de vista. Y además hay que preguntarse si este tipo de delito de odio pues es para todo el mundo, ¿no? Hay un presupuesto muy importante en este tipo de normatividades, no solamente por su contenido penal, sino de manera particular porque el principio de universalidad es fundamental. Está dirigido a cualquier persona sin lugar a distinción de raza, sexo, de pensamiento, orientación sexual o de preferencias políticas. Y aquí solamente se aplica para las personas que no hacen parte del régimen. Claro, porque hay un ejemplo de cómo la misma gente del gobierno, los maduristas, la gente del régimen, habla, se refiere a otros y pues parece que a ellos no les caen los 20 años de prisión. Escuchemos. Muchacho estúpido, ya tiene su celda lista. Vamos a ver hasta dónde aguantan ustedes, cobardes miserables. Son unos cobardes y miserables. Raima, es obvio que es una ley hecha para ellos, para su bienestar y no para el otro. Bueno, definitivamente desde que en el año 99 llegó el presidente Chávez al poder, inició un discurso de odio que fue incitar realmente al odio a la población, a la fractura, a la división, a acabar con todo lo que había sido la sociedad civil. Digamos que esto ha sido un alimento que ha crecido muchísimo hasta ahora. Y bueno, las dictaduras sabemos que llegan precisamente tratando de entrar en el lenguaje, tratando de agredir y poniéndolas unos en contra de los otros. Yo creo que esto se hizo y se elaboró muy bien. Ha dado unos resultados terribles de una sociedad que se ha vuelto muy violenta, porque cuando somos violentos con el lenguaje, fíjate que en este caso que estamos escuchando estas declaraciones del gobierno, hay mucha grosería, muchas malas palabras, hay mucha, digamos que una carga de mucha agresión y como de venganza, ¿no? Todo esto está implícito en el lenguaje gubernamental, en el lenguaje del gobierno actual y viene desde el lenguaje del presidente Chávez. Yo creo que todo esto le ha hecho mucho daño a Venezuela, todo esto ligado además con un cambio de leyes y con una falsa interpretación de los hechos y de
los textos o de las caricaturas, hay palabras que no se pueden utilizar, hay imágenes que son muy, muy delicadas, digamos, prácticamente intocables, ¿no? Y desde que se construyó la ley que no se podía dibujar al presidente de la República porque era penalizado, alguno de los cambios de la Constitución que se hizo, pues ya sabíamos un poco por dónde venía toda esta estructura de penalización, ¿no? Lo que pasa es que ha ido avanzando mucho y ya tenemos prácticamente 20 años en esto, ¿no? Jairo, al final veremos a un presidente que los perdone, que les dé el indulto presidencial a los bomberos. ¿Los veremos 20 años en prisión a los bomberos? No, yo no creo. ¿Cuál será el futuro de ellos? Yo creo que el futuro de ellos, sin lugar a dudas, es la cárcel y muy seguramente el peso de la ley va a caer sobre ellos, teniendo en cuenta que en estos momentos en Venezuela no existe ni división de poderes y mucho menos un aparato de justicia que trabaje en términos objetivos, independientes y que tenga la capacidad de recoger evidencias y juzgar de acuerdo al criterio que demarca la ley. Pero muy seguramente ellos van a ser más benévolos que el propio dictador Maduro. Tal vez la pena no sea 20 años, porque la pena realmente es hasta 20 años. Muy seguramente les van a dar una condena que incluya una pena privativa de la libertad. Pero yo la verdad no veo a Maduro. Maduro está muy ofendido con la comparación con un burro. Y yo creo que él prefiere pasar como un presidente de mano dura o de mano de hierro, bajo los términos que ellos manejan, a un presidente blando que es capaz de perdonar a dos personas que realmente no han cometido ningún delito. La pregunta de hoy es si los bomberos que grabaron este video de Nicolás Maduro, comparándolo con un burro, merecen este castigo de hasta 20 años de prisión. El hashtag es #Venezuela. Tenemos algunas opiniones antes de terminar el programa. Lorena dice, no, ellos no merecen un castigo, simplemente dieron su opinión. Se debe respetar la libertad de expresión. Joan comenta, claro que merecen una condena, no de tantos años, pero sí un castigo ejemplar. Y Maribel dice, Maduro no trata a su pueblo con respeto, por eso está en la mira de tantas burlas y críticas. Merece estos videos y mucho más. Raima Suprani, mil gracias por habernos acompañado. Jairo Oliveros, también a usted muy amable. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.